Muy buen día, mi nombre es Lucía y hoy voy a presentar el proyecto que abarcamos yo y mis compañeras de la asignatura de estructura de datos. Nosotros somos de la Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Escuela Universidad ITSBA, Instituto Tecnológico de Valladolid, Yucatán, y pues hoy vamos a hablar sobre los métodos de ordenamiento, a excepción que a nosotros nos tocó uno, este, uno definido, que es el método Radix. Mi equipo está conformado por yo, su servidora Lucía García Mis, Milet Cocom Quijano, Janisa Limberhau, Cristian Maglajowo y Basto Merino Darlica. Y pues esta asignatura es abarcado por el profesor Jesús Antonio Santos Tejero. Bueno, a continuación les voy a platicar un poquito más de la teoría del método Radix. En la definición dice: el método Radix es un algoritmo de ordenamiento que ordena enteros procesando sus dígitos de forma individual. Como los enteros pueden representar una cadena con caracteres, por ejemplo, nombres o fechas, y especialmente formateados. Se dice que existen dos clasificaciones del método Radix: el LSD y el MSD. El LSD es el dígito menos significativo y el MSD es el dígito más significativo. Como podemos entender, aquí hay una diferencia entre otros métodos que comparan valores completos. Esto quiere decir que Radix los ordena analizando dígito por dígito, lo que es muy útil cuando estamos trabajando con muchos números o números extensos, muy grandes, ¿no? Por ejemplo, es muy eficiente cuando trabajamos con números muy largos, como dice aquí la teoría, y especialmente en formateados. Cuando trabajamos en cadenas formateadas, fechas o incluso nombres, como había mencionado en el ejemplo, o en códigos numéricos, ¿no? Que eso ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Por qué funciona así? La idea principal es que los enteros se puedan descomponer, ya que el método Radix consiste en eso, de que no se queden así, sino que puedan descomponerse en sí mismos, ya sea en dígitos de manera individual, por decenas, centenas, millares, etcétera, ¿no? En Radix lo que usa es una estructura que lo que básicamente hace es ordenar, avanzando dígito por dígito, no todo de golpe. Por eso se dice que es un método de ordenamiento, porque va en orden y pues va según la estrategia que se esté utilizando, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que dice que existe una clasificación del método Radix. Podemos observar que existen dos, que es el MSD y el LSD. Aquí el LSD, que es el dígito menos significativo, se dice que el proceso inicia desde el último dígito. Aquí, si nos basamos en la teoría y en lo que realmente hace, es que, pues como había mencionado, aquí el proceso inicia desde el último número, desde el último dígito, ¿no? El de las unidades luego continúa así sucesivamente por decenas, centenas, millares, ¿no? Y pues continuamos con el MSD. De hecho, el LSD es el más común y visual, con el método como que más usa, ¿no? Tenemos el MSD, que es el dígito más significativo. En este caso, empieza de manera diferente. Empieza con el primer dígito, es decir, por los valores más grandes, ¿no? Ya sea por centenas, millares, etc. Este método se usa cuando estamos trabajando con dígitos más importantes, lo que define un orden principal. Y pues como podemos observar aquí, tenemos un ejemplo visualmente, donde aquí en el ejemplo podemos observar que se muestra una descomposición por posiciones. Aquí podemos observar que el 6
el 7, el 3, el 7, el 1, el 8, el 6 y el 9, seleccionadas con una flechita, donde a continuación estamos aquí trabajando con unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decena de millar y centena de millar. Cada flecha lo que hace aquí, como por ejemplo en el 6, es representar cómo Radix analiza cada número por cada posición. Aquí tenemos el 6, que se representa con una centena de millón. El 7, decena de millón. Este desglose lo que hace es exactamente lo que permite que el método sea más rápido y eficiente, ¿no? Porque procesa los datos por partes, no de golpe, va por partes. Por eso se llama método de ordenamiento. Por partes pequeñas en lugar de comparar números completos. Y en lugar de comparar números completos. Y tenemos la siguiente teoría. Básicamente consiste en agrupar una serie de números dependiendo del número que tengan en las unidades que se traten. Aquí también tenemos una imagen visualmente, como podemos observar, donde se agrupa cada número según el dígito, ¿no? Según el dígito que esté analizando. Es decir, en vez de ordenar el número completo, Radix revisa primero el primer dígito, luego el siguiente, luego el siguiente y así sucesivamente, pero en orden. Esta imagen muestra exactamente cómo esos grupos van cambiando en cada recorrido y cómo va yendo su posición, ¿no? El primer recorrido podemos observar que es el Freeze Pass, que es el primer paso. El primer paso lo que hace es ordena todos los números según las unidades. Por ejemplo, los que van en 0 van en una columna, los que terminan en 1 van en otra, los que terminan en 2 van en otra, los que terminan en 3 van en otra, y así sucesivamente hasta llegar al 9. Aquí todavía no importa si el número es grande o pequeño, solamente se toma en cuenta las unidades, ¿no? Y pues el segundo recorrido podemos observar que es el Second Pass. El Second Pass básicamente es aquí lo que hace es ordenar por unidades. Lo que hace ahora es que pasamos por el segundo dígito, o sea, el de las decenas. En este paso, los números, como podemos observar, se vuelven a reagrupar. Obvio, se reagrupan, pero ya no en el mismo orden o como estaban anteriormente. Se agrupan según la decena. Por ejemplo, aquí ya cambia. Los que tienen 0 se agrupan juntos en la decena. Los que tienen 1 en la decena, los que tienen 9 en la decena, pero juntos. Y así se van organizando nuevamente. Y lo que hace este paso es que comienza a dar un orden real. Un orden real a los números porque ya no solo cuenta las unidades, ¿no? El tercer recorrido es el Third Pass. En el tercer paso, se analiza el siguiente dígito, que generalmente es por centena. Aquí se vuelven a reacomodar en todos los números, como podemos observar, pero ya tomando en cuenta el siguiente valor, que es el más importante. Después del tercer pase, los números ya quedan completamente ordenados para que se revisen todos los dígitos importantes. Como podemos observar, quedó 0, 0, 2 en la primera columna, de manera y pues en la siguiente columna quedó 1, 1, 1, en la tercera columna 1, 2, 3, en la cuarta columna 0, 6, 9, 6, 0, 9 y en la quinta columna 9, 9, 9. Ahora, lo importante es la primera columna de manera horizontal, que quedó como 0, 1, 1, 6, 9. Y pues aquí, pues como podemos observar, se reacomodan, pero ya tomando en cuenta pues el siguiente valor que ya por centena, ¿no? Y pues ahora pasamos, una vez de haber comprendido esto, es esencial ya poder pasar a entender cómo funciona.
Una vez haber comprendido esto, podemos entender cómo funciona, ¿no? La teoría dice, cuando todos los elementos han sido trasladados a las colas, se recorren todas las colas en orden, trasladando ahora los elementos del vector. Como podemos observar, es un ejemplo muy práctico, ¿no? Aquí visualmente tenemos un ejemplo que, como dice la teoría, la lista de números sin ordenar podemos observar que es 11, 34, 90, 30, 37, 82. Aquí lo primero que hacemos, según la teoría, cuando los elementos han sido trasladados a las colas, vamos a trasladar a las colas. Lo primero que hace el método Radix es enviar cada número a una cola, dependiendo el dígito que estemos analizando. En este ejemplo estamos trabajando con unidades, así que pues básicamente los que terminan en 0 van a la cola del 0, los que terminan en 1 van a la cola del 1 y así sucesivamente, y así sucesivamente, ¿no? La imagen muestra las colas agrupadas por su dígito al final. Aquí podemos observar que tenemos 1, 1, 3, 4, 9, 0, 3, 0, 3, 7, 8, 2. Ahora pasamos lo que es al siguiente paso, al segundo paso, que la teoría dice han sido trasladados a las colas. Se recorren todas las colas. Aquí lo que vamos a hacer es recorrer todas las colas una vez haber hecho el traslado. Vamos a recorrerlas dependiendo de cuáles ya fueron colocadas en su cola correspondiente, ¿no? Entonces, vamos a recorrer la cola desde el 0 a la cola 9. Esto significa que el algoritmo toma el primero de los números de la cola 0, luego los que siguen, ¿no? 0, 1, etc. Y así sucesivamente. Es como si se vaciaran las colas en orden, pero para lo que va a hacer es reconstruir nuevamente la lista. Entonces, una vez haber comprendido esto, sigue el tercer paso. Pero ojo, aquí podemos ver que ya cambió, ¿no? Ya quedó como 90, 30, 11, 82, 34, 37. Ahora podemos lo que es construir una lista ordenada por ese dígito. Es decir, el resultado recorre las colas de orden a una nueva lista. ¿Qué quiere decir? Como muestra en el ejemplo, tenemos 90, 30, 11, 82, 34, 37. Después de ordenar las unidades, así es como debería quedar. Esta lista no es el orden final todavía, es solo el resultado del primer paso del método Radix. Eso quiere decir que no se centren en eso de que, así queda, qué fácil. No, es como el primer paso nada más. Luego se pasará y pues se puede comprender que después de eso se pasará por el siguiente dígito de decenas y se repetirá el proceso. Y pues la lista ahora sí quedaría como 90, 30, 11, 82, 34 y 37. Y pues la siguiente teoría dice, el proceso se repite ahora para los demás dígitos de los elementos del vector, que es lo que básicamente ya había mencionado y englobado anteriormente, donde pues va a cambiar y se van a agrupar los números según el dígito del interés, recorriendo esas colas en orden para reconstruir la lista y pues avanzando al siguiente dígito hasta completar el ordenamiento total. Ok, ahora ya podemos pasar a la clasificación. Como pudimos observar en la definición, o más bien escuchar en la definición, se mencionaron dos clasificaciones, el LDS y el MDS, el dato menos significativo y el dato más significativo. Aquí tenemos dos imágenes en que podemos observar. El primero está conformado por la clasificación del LDS. En esta imagen se muestra cómo funciona el método Radix con esa clasificación, que es el LDS, y ahorita vamos a observar cómo va construyendo en sí misma. En la primera columna podemos observar que hay
cuatro apartados, pero tenemos tres columnas rojas. En la primera columna se puede observar que el primer algoritmo se toma en cuenta al dígito de unidades, es decir, el último dígito, como dice la teoría. Los números se ordenan únicamente basándose en ese dígito final. En la segunda columna roja podemos observar que cuando ya están acomodados por unidades, ahora pasa el dígito por las escenas, el del medio. Aquí podemos observar que es 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 6. Y pues ya, pasamos a la tercera columna, que es como igual dice la teoría. Por último se ordena la columna del primer dígito. Aquí podemos observar pues que el primer dígito es 0. Aquí 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Y se ordena conforme a lo que es el más significativo, ¿no? El proceso va de derecha a izquierda, de menos importante al más importante, como podemos observar aquí. Y pues ya en la imagen 2 podemos observar que ahora sí estamos trabajando con los dos. Aquí estamos aplicando el LSD y el MCD. Podemos observar que a la izquierda estamos trabajando con el LSD y a la derecha con el MCD. Aquí pues ya. Pues aquí, conforme al orden, volvemos con el LSD, que es lo mismo. Aquí aplica lo mismo. ¿Qué está haciendo en esta parte? Lo que hace es ordenar primero por el dígito, por el último dígito, por unidades. Por unidades, luego por el dígito del medio y finalmente por el primer dígito. La imagen muestra claramente flechas que indican que el ordenamiento va de derecha a izquierda. Este proceso siempre comienza por el dígito menos significativo, como ya había mencionado anteriormente. Y pues en la imagen 2 tenemos el MCD, que está haciendo esta parte. Bueno, ahora sí, el MDS, aquí el ordenamiento pues ya es al revés. Ya no es lo mismo, esto cambia el dato más significativo, como dice el nombre. Aquí podemos observar que primero se acomoda por el dígito más importante y como segundo podemos ver que dentro de cada grupo luego se ordena por el dígito del medio y por el último dígito. La imagen aquí podemos observar que muestra claramente las flechas que avanzan de izquierda a, se puede decir, a derecha, indicando que el proceso va desde el dígito más significativo hacia el dígito menos significativo, como dice la teoría. En resumen, podemos entender pues cómo se maneja el LDS y el MDS. Muestra el proceso del LSD paso a paso, ordena desde el último dígito hacia el primero, se ve la columna en rojo, cómo se actualiza en orden, ¿no? Y pues ya, en el MDS podemos observar que pues básicamente es lo mismo, es una comparación visual, solo que pues aquí va de manera reversa, ¿no? De el dato más significativo al menos significativo. Entonces, pues una vez entendido eso, podemos comprender la teoría. El Redixor LSD procesa a las representaciones de enteros empezando por el dígito menos significativo y moviéndose hacia el dígito más significativo, que es lo que habíamos explicado anteriormente. Procesa las representaciones de enteros. Eso va empezando por el dígito menos significativo y moviéndose hacia el dígito más significativo.
Y ya, pasamos al Radix Sort MSD. Trabaja en sentido contrario, que es básicamente lo mismo, pero ahora, en vez de que la teoría diga procesa las representaciones de enteros, empezando por el dígito menos significativo, dirá por el dígito más significativo y moviéndose hacia el dígito menos significativo. Reglas del ordenamiento. Empezar evaluando el primer número en el arreglo y avanzar por los dígitos menos significativos mientras coinciden los dígitos correspondientes en los dos números. Aquí podemos observar visualmente la imagen. Se ve una lista de números de 3 dígitos. Tenemos el 329, el 457, el 657, el 839, el 436, el 720, el 355. Y en la parte inferior aparece una flecha debajo del último dígito de las unidades. Aquí, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace el algoritmo? El algoritmo Radix Sort lo que hace está indicando que el primer paso es ordenar, ¿no? Es ordenar por el dígito menos significativo. En este caso es el LDS, es decir, las unidades. En 9 de 329 y 839, 7 de 457 y 657, 6 de 436, 0 de 720, 5 de 355. Aquí no se ve todavía el orden final, sino el primer paso. Evaluar la columna de las unidades para empezar ya el ordenamiento. Aquí pues ya podemos pasar a lo que es a la imagen, a la segunda columna de la imagen, que es el 720, el 436, el 355, el 457, el 657, el 329, el 836. Bueno, aquí ya podemos observar que 720 termina en 0, el 436 termina en 6, el 355 termina en 5, el 457 termina en 7, y el 457 termina, el 657 termina en 7, el 329 termina en 9 y el 839 termina en 9. ¿De dónde salió eso? Pues básicamente, observen, pero eso es importante observar, es el último dígito, no significa que termina esos números, no, o sea sí, pero del último dígito de la cifra del número, ¿vale? Entonces aquí lo que está haciendo básicamente es ordenar primero el dígito menos significativo. Aquí pues ya entendemos que ya está usando el LDS, ¿no? El algoritmo toma todos los números y los ordena solamente usando las unidades, sin importar todavía las decenas o centenas. Y pues ya, podemos pasar a la tercera columna, que es esta, ordena por decenas. En esta parte se observa una segunda columna reordenada, que es 720, 329, 355, 436, 457, 657 y 839. ¿Qué hace aquí? Ahora, el algoritmo está aplicando la segunda etapa del Radix Sort. Ordena por el segundo dígito. Esto quiere decir las decenas. Eso quiere decir decenas. Como ya están agrupadas por unidades, ahora dentro de esos grupos se acomoda por los siguientes dígitos. Aquí tenemos que el 720 es una decena, que es igual a 2, el 320 decena, que es igual a 2, 355 decena, que es igual a 5, 436 una decena, que es igual a 3, así sucesivamente, hasta llegar a 839, que es una decena, que es igual a 3. Ojo que se observa respetando el orden anterior, o sea, está de manera estable, está en una estabilidad que pues en un orden, ¿no? Y pues ya pudimos observar el orden final, que es 329, 355, 436, 457, 657, 720 y 839. ¿Qué hace aquí el algoritmo? Ya
cerrando, esta es la tercera etapa. Ordena por el dígito más significativo, centenas, ya que los dos dígitos que están ordenados previamente, ¿cómo explico esto? Está de forma última pasada. O sea, deja la lista completamente ordenada. De lo que estaba anteriormente se reordenó hasta dejarla a la última lista pasada, que deja a la lista completamente ordenada, ¿no? Y pues sí, en resumen, se identifican los dígitos y aquí podemos observar que pues se ordena por unidades, el LCD, el LDS, y pues luego se ordena según las decenas, ¿no? Respetando el orden anterior que pues tenía un principio. Finalmente, pues ya podemos observar que ya pues según las centenas, pues lo que hace es lograr un orden final, ¿no? Un orden completo. Y pues reglas para ordenar, pues sería eso, que dice empezar en el dígito más significativo mientras coinciden los dígitos correspondientes en los dos números. El número con el dígito más grande en la primera posición, en la cual los dígitos de los dos números no coinciden, es el mayor de los dos. Por supuesto, si coinciden, todos los dígitos de ambos números son iguales. Pues las reglas para ordenar, pues básicamente se entiende cuando se explica cómo funciona. O sea, no es solo entender la teoría, sino la comprensión de cómo actúa en cómo explicarlo, de cómo actúa de forma en la que va evaluando, ¿no? El proceso que adquiere en los números, ya sean números, etc. Entender la lógica del método Radix. Bueno, una vez entendido ya todo esto, que lo que pasamos fue definición, cómo funciona, clasificación y reglas de ordenamiento. Ahora, entender la lógica. Entender la lógica del método Radix. Pues la lógica del algoritmo del ordenamiento de Radix Sort se basa en ordenar los elementos dígito por dígito o carácter por carácter de forma iterativa, utilizando un algoritmo de ordenamiento auxiliar estable como el counting sort. Pues como pudimos observar en los ejemplos, pues claro que se ordenaron los elementos dígito por dígito. No podemos hacer todo de golpe, no estaríamos aplicando lo que es Radix, y pues sería un caos total porque no estamos aplicando lo que es la regla. Entonces tenemos varios puntos aquí. Iteración significativa. El enfoque más común, LSD, Last Significant Digit, comienza ordenando por el dígito menos significativo, unidades, luego por el siguiente, decenas, y así sucesivamente hasta llegar al dígito más significativo. Aquí pues es una regla, como ya sabemos. Principios fundamentales del procesamiento por dígitos. A diferencia de los algoritmos de comparación como Bubble Sort o Quicksort, Radix Sort no compara los valores totales de los números, sino los valores de dígitos individuales. Aquí pues podemos observar cómo su algoritmo va funcionando y cómo va en el ordenamiento en que se realiza. Y luego tenemos la uniformidad de longitud. Para que funcione correctamente, todos los elementos deben tener la misma cantidad de dígitos. Los números más cortos se rellenan con ceros a la izquierda para igualar la longitud del número más grande del conjunto de datos. ¿Cómo funciona? Pues paso a paso, LSD, Radix Sort.
Y pues aquí tenemos los pasos para seguir. Bueno, ahora sigue una serie de pasos a seguir. Esto es más como un instructivo de seguimiento para poder aplicarlo, ¿no? Determinar el dígito más grande del arreglo. Aquí podemos observar visualmente que tenemos una serie de dígitos: 3, 5, 76, 23, 54, 2, 1, 212, 10, 5, 23, 45 y 2. Aquí el menor podemos observar que es el 1, mientras tanto el mayor es el 212. Aquí en el primer paso pues ya determinamos lo que pide, que es el dígito más grande del arreglo, que es el 212. Y pues ahora lo que hacemos es crear un arreglo de colas para almacenar los dígitos. Aquí podemos observar que tenemos una serie que es 543, 109, 320, 632, 841. Aquí podemos observar que 43 está clasificado como front, mientras tanto el 841 como rear. Aquí podemos observar que el 500, que aquí está apareciendo como el primer dígito, se está cambiando de posición. Se está cambiando de posicionamiento debajo del 320. Esa flechita indica el movimiento que está haciendo y podemos observar en la siguiente imagen o en la siguiente columna que aquí ya se movió. Aquí podemos observar que se movió. El 43, como ya mencionado, se clasificó como front. Bien, y después del 43 viene el 109, el 320 y 500, 632 y 841 clasificado como rear. Aquí, ojo, acabamos de decir los números y podemos observar que el 500 se cambió, sí se cambió. Aquí pues podemos observar que el 43 quedó como principal y el 841 como último, siguen intactos, mientras que el 500 se movió a donde indicó. Aquí lo que hicimos es almacenar los dígitos. Y el siguiente paso es crear cada posición del arreglo como un objeto para almacenar los elementos. Aquí podemos ver los posicionamientos en la imagen. Y lo que vamos a hacer es almacenar los objetos. Tenemos el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Aquí podemos observar que lo que básicamente estamos haciendo es crear cada posición del arreglo. ¿Cómo las creamos? Con un objeto para almacenar los elementos. Aquí pues ya se están creando, que tenemos uno. Siempre tenemos en cuenta que pues el principal es el 0. Aquí podemos observar que tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Ojo que aquí pues 1 ya no es como principal, sino contamos al 0 como el dígito principal. Luego del 0 viene el 1. Y para el siguiente paso dice: crear un ciclo para determinar el dígito que se está procesando y el factor que permita encontrar el dígito. Pues como podemos observar, aquí tenemos una imagen ya más clara de cómo está aplicada en un código. Aquí podemos ver que está seleccionado en rojo, ¿no? Lo que está encerrado en rojo está representado por un ciclo, donde que representa el bit que se está procesando. El bit que se está procesando y el integer.size -1 es el bit que es el bit más alto que está dentro de un entero. O sea, generalmente es 31, ¿no? El ciclo va bajando desde 0 y procesa todos los bits del número. Y pues este radix pues ya podemos observar que es binario, es decir, se usa desde el número del ordenamiento para ordenarlo. Ojo, no base 10. Pues ya, de ahí pues podemos observar que crea un auxiliar
bueno, pues que un arreglo auxiliar, ¿no? En donde estamos trabajando con un número entero. Int aus es igual a new int arreglo.length. Este arreglo se usa para guardar los valores temporalmente conforme se va distribuyendo según el bit actual, ¿no? Y pues ya, aquí pues ya podemos pasar al siguiente paso, que dice: se crea un segundo ciclo que está dentro del primero y recorre la posición inicial al final. Aquí podemos observar, el siguiente está encerrado también en rojo, donde aquí pues ya estamos igual, como dice la teoría, se crea un ciclo dentro del ciclo. En este paso se obtiene el valor del bit que desplazando el número, ¿no? Se separan en dos grupos, donde los que tienen el bit 0 y los que tienen el bit en 1. Es una forma continua de ver el counting sort para un solo bit. El aus guarda los elementos del bit 1 y arreglo los que tienen bit 0, o viceversa según la condición que tenga, ¿no? Y pues podemos ver el siguiente paso que dice: se crea otro ciclo dentro del primero para controlar el paso de los elementos. Aquí podemos ver que igual tenemos otro ciclo donde se juntan ambos grupos en 0S y 1S. Esto quiere decir que el arreglo se actualiza para el siguiente ciclo del dígito. Y pues aquí, pues como dije, el arreglo se guarda para el siguiente dígito. Entonces podemos el ciclo, y podemos aquí dice: se asigna el arreglo normal lo que tenga el arreglo auxiliar. Esta asignación se coloca dentro del primer ciclo creado, pero fuera del tercer ciclo y del segundo. Y ya pues aquí podemos observar que arreglo es igual a aus, donde ya había explicado que pues básicamente se juntan ambos grupos 0S y 1S, y el arreglo lo que hace es que se actualiza para el siguiente dígito, ¿no? Y pues aus lo que hace es que guarda los dígitos con bit 1. Y yo voy a explicar nuestro código de Radix, y para empezar con la explicación voy a decir que el código ordena números por sus dígitos, empezando por las unidades, luego decenas y luego centenas. El Radixor no compara números entre sí, sino que los organiza entre cajones según el dígito que estemos revisando. Y para empezar tenemos nuestro arreglo inicial, el cual es int ar igual a 53, 3, 542, 748, 19 y 214. Y ese es el arreglo que nosotros queremos ordenar. Y ahora lo vamos a separar en buckets o cajones, el cual es int bucket igual a new int 10 length y int bucket of element igual a new int 10. Y aquí es donde se crean 10 buckets y uno por cada dígito del 0 al 9. Bucket of element lleva el conteo de cuántos elementos tiene cada bucket, y es como tener 10 cajas. Y ahora se busca el número más grande. En esta parte de int max igual a 0, for int i igual a 0 y arlength. Bueno, esta parte de aquí nos sirve para saber cuántos dígitos necesitamos revisar. Por ejemplo, si el mayor es 748, tiene 3 dígitos, haremos 3 pasadas. Ahora necesitamos saber cuántas iteraciones vamos a hacer. En esta parte de int max length es en donde convertimos el número a texto y contamos los dígitos. Así sabemos si ordenamos por dígito, por un dígito, por 2 dígitos, por 3 dígitos y así consecutivamente. Y después está el ciclo principal del Radixor, el cual es esta parte del for int m igual a 0, en donde n sirve para obtener cada dígito. Por ejemplo, si n es igual a 1, son unidades. Si n es igual a 10, son decenas. Y si n es igual a 100, son centenas. Después se pone cada número en su bucket.
en esta parte de int digit igual a r. Y por ejemplo, si estamos revisando decenas y el número es 542, sería 542 entre 10 es 54 y el residuo de 54 es 4 y el 4 es lo que se va a ir al bucket. Y cada número se guarda según su dígito actual. Después se sacan los números de los buckets en orden. En esta parte de aquí se vacían los buckets de 0 al 9 y así el arreglo queda ordenado por ese dígito. Luego se limpia el conteo para la siguiente ronda. Después se repite para el siguiente dígito y se repite para unidades, decenas, centenas, hasta que completes los dígitos del número más grande. Y como resultado final, el arreglo queda ordenado y se imprime. Y pues ya el código de manera ejecutada, al ejecutar el código, pues da, aplicando el radixor, da 3,14,53,214,542,748. Ese es el output real al ejecutar el código, ¿no? Como podemos observar. Esto porque queda así, pues básicamente como ya había explicado, porque Radix ordena por unidades, decenas y centenas, y después de las tres pasadas, eso es lo que hace. El número más grande, que es 748 y tiene 3 dígitos, como ya había mencionado, que lo que hace básicamente el código es calcular y ordenar y leer cuántos dígitos tiene el dicho dígito, ¿no? La dicha cantidad de número. El arreglo queda completamente ordenado de menor a mayor, ya que estamos utilizando LDS. Y por esta parte sería todo. Gracias. Radix Sort es un algoritmo eficiente que ordena sus números procesados, sus dígitos de forma progresiva sin comparar directamente los valores. Al apoyarse en métodos estables como Count Sort, logra un ordenamiento rápido y útil, especialmente para grandes volúmenes de datos con longitudes similares. Su enfoque por dígitos simplifica y optimiza el proceso de ordenación.